y países que nos siguen en esta conferencia. Criminalística Moderna hoy organizó la conferencia de modelado en 3D, que muy gentilmente el criminalista Philippe Esperanza nos brindará desde Francia. Bienvenido, Philippe, muchas gracias por tu participación. Voy a ser breve porque quiero dejarte el lugar para que puedas brindar y aprovechar todo el tiempo posible. A ver, un segundito, Ok, bueno, vamos de nuevo. Creo que Jorge tiene el micrófono apagado. Nuestro intérprete. Bien. Decía entonces, bienvenidos a todos. Aprovecho un segundo nada más. Jorge, si podés ingresar al canal en español, por si hay alguien que inadvertidamente está en este canal y que puedas indicarle que se Si ponga. si alguno de ustedes quiere escuchar en inglés, if anyone of you would like to follow the presentation in English, please switch channels using the icon at the bottom of your screen. Jorge, ¿estás por ahí? Pablo, Bien. ya hice el aviso en ambos idiomas, en ambos canales. Listo, discúlpame, muchas gracias. Les decía entonces, voy a ser breve para presentarlo a Philippe, porque quiero aprovechar el tiempo que él nos está brindando para esta conferencia. Philippe estuvo compartiendo con nosotros en el año 2018 el congreso la primera conferencia que se hizo en Latinoamérica sobre el análisis de mancha de sangre. En ese momento era vicepresidente europeo de IAPA, y nos apoyó fuertemente en el proyecto que llevamos adelante. Más allá de algunas imperfecciones, salió muy bien el Congreso, aprovechamos mucha información que nos brindaron los conferencistas, fue muy grata su visita. Allumer la lumière. Y también decir que Philippe es original de un país que nosotros seguimos mucho desde el punto de vista criminalístico, con grandes exponentes como Pierre Fernández Caldí, como Lockhart, como Víctor Baltasar. Entonces tiene una impronta original de un país que tiene mucha historia en la criminalística y la cual nosotros coincidimos mucho con su pensamiento y su visión sobre la investigación criminalística. Y por último, decir que es un gran amigo y que siempre nos atiende y siempre está predispuesto para todo lo que queremos hacer, y le insistimos y él siempre dice que sí. Así que muchas gracias, Philippe, y el público es todo tuyo. Wow. Thank you, Pablo, for that. Muchísimas gracias, Pablo, por eso. Hola a todos. Creo que, bueno, pueden verme y pueden escucharme. Ahora voy a tratar de compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. A ver, esperemos no tener problemas técnicos. Tengo que hacer un par de cosas primero. Creo que ahí está. Ya estoy compartiendo. Pueden ver la presentación en la pantalla. Y entonces puedo empezar formalmente, digamos, la presentación. En primer lugar, bueno, buenos días. Esperanza. Soy perito en criminalística, certificado por la Corte Suprema Francesa. Mi área favorita es la análisis de las manchas de sangre. Hasta el año pasado fui vicepresidente de la Asociación Internacional de los Analistas de las Manchas de Sangre, el IABPA. Estoy muy orgulloso de estar frente a vosotros. Me gustaría hablar con usted
de una herramienta que fue desarrollada para presentar los resultados de mi pericias de análisis de las manchas de sangre. Hoy los magistrados franceses solicitan esta herramienta llamada CRIME 3.0 para mostrar lugares, habitaciones, pero también acciones filmadas e incluso poner en práctica los resultados de las investigaciones. Pero para hacer esta presentación ahora hablaré en inglés. Será más fácil para mí, perdón. Sin embargo, no dude en hacer sus preguntas en español. Espero entenderlos bien y de poder responderlos en castellano. Oh, sorry. Then I begin again by... Bueno, entonces comenzaré una vez más, pero esta vez en inglés. Soy Felipe Esperanza. Soy un experto forense certificado por la Corte Suprema Francesa. Mi campo forense favorito es el análisis de los patrones de manchas de sangre. Y hasta el año pasado fui vicepresidente de la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre, responsable de Europa. Realmente me siento muy orgulloso de estar hablando delante de ustedes y por eso quiero agradecer especialmente a Pablo. El objetivo de esta presentación es mostrarles una herramienta y voy a compartir con ustedes qué hacemos con esta herramienta, que son los resultados de nuestros análisis. Esta herramienta se llama CRIM 3.0, Crimen 3.0, y se utiliza para mostrarle a los jueces, magistrados, habitaciones, viviendas en 3D y asimismo también en 3 dimensiones, acciones y los resultados de los análisis y las investigaciones, como si fueran infografías. A ver, quiero hacer algo. Ahí estamos mejor. Bien. Los contenidos de la presentación, bueno, los pueden ver en pantalla. En primer lugar, quiero hacer unos comentarios generales respecto de las herramientas usadas en Francia para el modelado en 3D del lugar del hecho. Luego, voy a dedicarme a las técnicas y las tecnologías usadas en mi laboratorio para hacer un modelo 3D. Y vamos a hablar un poco de la realidad virtual como una de estas tecnologías. Quiero terminar la presentación compartiendo con ustedes algunos de los resultados de las producciones, diría, antes de concluir con lo que nos espera en el futuro. Quiero mostrarles, ahora es un poco difícil hablar y estar viendo todo al mismo tiempo. Bueno, a ver. Estoy tratando de hacer algo. Creo que sí. Bueno, yo ustedes no puedo verlos, pero espero que ustedes sí puedan ver bien. ¿Cuál es la tecnología? Yo puedo hablar solo de Francia, no puedo hablar de otros países. En Francia, como decía, Faro y Leica son dos marcas, empresas conocidas porque fabrican herramientas y equipo para 3D. Ambos se utilizan y ambas la usan las fuerzas policiales francesas. Se capacita
a ciertos grupos específicos para que utilicen las herramientas, los escáneres, el software de Faro y Leica. Hay un equipo nacional de la Gendarmería Nacional Francesa y también hay algunos equipos nacionales y regionales en lo que hace la Fuerza Policial Nacional. El uso que hacen ambas fuerzas es parecido, similar. Los técnicos tienen que ir hasta el lugar a reunir los datos con los escáneres, láseres. Los escáneres hay que llevarlos de un lugar a otro, de una estación a otra, para reunir los datos de todas las áreas, de todos los lugares. Para moverse dentro de este modelo en 3D, tenemos que ir de una estación de láser a otra, porque no hay un movimiento libre, digamos, en la modelización en 3D que hacen los sistemas de Faro y de Leica. Por ello, el técnico, el experto, tiene que ser consciente de lo que quieren mostrar en su producción antes de reunir los datos para evitar, digamos, perder tiempo y no estar mostrando cosas que no sean de interés o pertinencia. Entonces, ¿qué pasa cuando a veces en el resultado no se muestra lo que se esperaría? El experto tiene que volver nuevamente al lugar, volver a crear una estación. ¿No se puede? Además, la modelización en 3D depende siempre de cómo vio el ojo del técnico y no cómo actuaron los primeros que llegaron, los socorristas que llegaron al lugar. Entonces, ¿cómo podemos obtener un buen modelo en 3D cuando se descubre un homicidio o un crimen o después de un incendio, por ejemplo? Por último, para poder leer este modelo en 3D, la computadora que se utiliza necesita tener una configuración técnica mínima. En Francia, las computadoras de los jueces, de los tribunales, bueno, se sabe, son antiguas. Sí, y las configuraciones son muy antiguas, muy antiguas. Usan Windows NT. Pero bueno, yo utilicé ambos sistemas y les confieso que me sentía frustrado. Tuve que esperar muchísimos años para encontrar gente que nos pudieran dar una respuesta a esta frustración que yo sentía. Juntos, con este equipo, ¿sí?, pudimos desarrollar el año pasado una herramienta de modelado 3D, que es la que quiero mostrarles ahora, y la llamamos Crime o Crimen 3.0. En primer lugar, recuerden esto, ¿qué es un modelo 3D en 3 dimensiones? Este modelo en 3D es una representación matemática de cualquier cosa, de lo que sea, un objeto, ¿sí?, un volumen limitado e ilimitado, pueden ser personas. Lo que hacemos es resumir cualquier tipo de objeto o persona y lo convertimos en algoritmos que nos permiten visualizarlo desde cada punto de observación, teniendo un ángulo de 360 grados. Por supuesto, en las ciencias forenses, todo tipo de objeto, ¿sí?, puede ser un elemento del lugar del hecho. Puede estar en el interior, en el exterior, y también personas. Al menos vamos a tener una víctima. Como mínimo, este modelo en 3D del perpetrador normalmente es el resultado del conocimiento de las declaraciones testimoniales que nos dejan los testigos. Entonces, para comenzar, ¿sí?, con esta modelización 3D, tenemos que chequear, en primer lugar, los datos con los que contamos. Lo más importante al principio es el informe del perito forense. O sea, no solo el texto, sino también las fotos, las imágenes. Este informe es escrito el día que se encuentra, por ejemplo, el cuerpo. Por ejemplo, algunos son muy antiguos de estos documentos, pueden ver, y también hay casos que permanecen abiertos después de 30 años, ¿no?
que no se han resueltos. Este informe, por ejemplo, es del 82, pueden verlo antiguo. Los casos más recientes, normalmente tengo que hacer un análisis del patrón de manchas de sangre. Si a veces nos faltan algunos datos en el informe, puedo usarlo usando mi propia investigación del BPA, el análisis de los patrones de mancha de sangre. Podría también contactar a la familia, por ejemplo, si necesito fotografías, imágenes, no sé, una foto de Navidad, de un cumpleaños, si me faltan ciertos datos que necesito. La precisión de los datos es muy heterogénea realmente y a veces es muy mala. Miren esto que tenemos acá en pantalla, estos planos, y vamos a usar varias páginas. Ahí pueden ver. Acá puede ser un croquis manual, algo más elaborado, con una computadora. ¿Sí? En algunos casos vamos a ver medidas, en otros no. En otros simplemente, no sé, algunas líneas sin muchos datos. A veces las mediciones no son compatibles con otros datos, por lo cual es fundamental controlar los datos. No es simplemente una lista, hay que controlar dato por dato y hacer una comparación y un cotejo para confirmar si estos datos son compatibles con los demás. Cuando hicimos esta corroboración de los datos, podemos empezar el proceso de modelización en 3D. Primero, lo que hacemos es crear y trabajar con las texturas. Si creamos estructuras en 2D, incluimos, por supuesto, todos los objetos y todo lo que necesitamos. A la mayor brevedad posible, vamos asignando cada textura a cada objeto. Por ejemplo, recién mostré esta, la puerta. ¿Qué pasa con las manchas de sangre? Recuerden que la mayoría de los primeros modelos 3D, ¿sí?, es para mostrar las conclusiones respecto del análisis de las manchas de sangre. Entonces, en este caso, lo más sencillo es tener una buena foto de las manchas de sangre y poder utilizar esta imagen para luego extraerla y utilizarla en el modelado en 3D. Cuando tenemos una estructura en 2D de cada objeto y su textura, entonces ahí empezamos a crear las estructuras en 3D. Acá en la pantalla ven un resumen de la técnica, desde el plano o un croquis a un modelo en 3D de este lugar. Acá, este es un caso práctico, ¿sí? No es un caso real. ¿Sí? Es un caso simplemente para mostrarles. Tenemos entonces un plano, un croquis del área. ¿Sí? Este es un cuartel antiguo de mi ciudad, Marsella. ¿Sí? Acá hice un croquis de la sala Vallon des Offs, es el nombre en francés de esta sala del cuartel. Y tomé fotografías de esta sala y también del corredor, el pasillo, lo pueden ver en la imagen. Estos datos son suficientes para una representación matemática de esta sala, de este lugar, y también del pasillo. También para ver qué es lo que vemos desde la ventana. Como pueden ver acá, esta es la zona. El mismo método lo vamos a usar, por ejemplo, para hacer el trabajo de textura y la estructura en 2D de cualquier objeto que podamos o que queramos incluir en el modelado 3D. Por ejemplo, lo que ven en pantalla. ¿Ven? Empezamos con una fotografía sacada del informe forense y a partir de esta imagen, de esta fotografía, lo que hacemos es crear un modelo en 3D del cuchillo en este caso. Acá vemos en 3D ya. Y los objetos requeridos para el modelo 3D se van incluyendo. Tenemos que incluir luego a las personas. En cada caso hay una víctima. ¿Sí? El informe médico nos da
información sobre los datos biométricos de la víctima, por supuesto, y también de la vestimenta usada por la víctima. Hay otras personas, quizás en la escena, y hay información en las declaraciones de los testigos, por ejemplo. Y también vamos a encontrar datos en los informes de los forenses. Por ejemplo, en estos casos, podemos ver acá, arriba, a la izquierda, acá, el homicida, le confesó al juez que antes del delito estuvo tomando un trago con un amigo. El amigo era el hermano de quien iba a ser la víctima. Este es el agresor. Acá pueden ver que está usando una remera oscura, unos bermudas de denim, arriba a la derecha. Vemos a la misma persona, el mismo hombre, usando solo los bermudas, los shorts, no la remera, en el torso. Se sacó la remera y la dejó en el dormitorio. Las conclusiones del análisis de patrones de manchas de sangre nos permiten detectar ciertas zonas en el baño y ciertas posiciones donde ocurrió el apuñalamiento de la víctima. Acá vemos una fotografía delante del calentador eléctrico. Vemos la posición del agresor y la víctima, que era la hermana del amigo con quien había tomado un trago. Abajo a la izquierda, el sospechoso, el agresor sería este en blanco, esta silueta. El sospechoso le dijo al juez que cuando entró a la casa, la víctima, esta mujer anciana, ya estaba en el piso y decidió moverla, correrla unos centímetros. Entonces, por eso se encontró datos, ¿sí?, de su ADN, o se encontró ADN, digamos, en las piernas de la mujer. Y luego empezó a revolver la casa para encontrar objetos o cosas para robar. Abajo, a la derecha, la persona acá de amarillo o verdoso dijo que miraba a esta otra persona, ¿sí?, usar un destornillador para poder abrir la puerta del garaje. El juez me pidió armar un modelo 3D de todas estas declaraciones, de todos estos detalles para cada una de estas causas. En ese momento, ahí podemos terminar el modelo 3D. Y también incluimos los objetos requeridos, las posiciones, las posturas, los movimientos de las víctimas o las víctimas, quizás del agresor o los agresores. Se incluye todo. Todos estos elementos tienen que estar integrados en las plataformas de nuestros clientes, que son los jueces, para evitar problemas antes de hacer un modelo 3D. Pedimos a los jueces, o les preguntamos, mejor dicho, qué tipo de computadoras usan para poder asegurar la mejor integración entre la herramienta de modelización 3D y las computadoras que utilizan en sus oficinas. Los jueces, en los sistemas, implementamos un menú. Pueden ver acá el menú de la herramienta CRAIN 3.0. Acá pueden ver datos de referencia forense, las referencias a las fotografías, a las imágenes. Pero cuando es necesario también incluimos las animaciones que se crearon utilizando las conclusiones de los informes forenses y también cualquier otro dato extra necesario. Por supuesto, podemos cambiar la luz, la iluminación, las condiciones meteorológicas para que todo se condiga con lo ocurrido el día del delito. Y podemos, por supuesto, consultar bases de datos meteorológicas, los informes, declaraciones testimoniales. Acá pueden ver un workflow que resume cada una de las etapas, que va desde el informe forense hasta el modelado final. Yo armé, digamos, estas 7 etapas. Como pueden ver, no hay nada nuevo en realidad. La innovación
quizás es el uso de la tecnología para la justicia. Los escáneres láser, faro y Leica nos permiten hacer una buena representación del lugar del hecho, pero utilizarlo en los juicios, por ejemplo, es para que el juez pueda dictar sentencia, y sin los datos no sería posible. ¿Por qué no se utilizan, por ejemplo, a veces los escáneres láser para hacer mediciones? No lo sé realmente, pero quizás el sistema no lo permite para que lo aprovechen todos los equipos forenses de Francia, pero cuando está disponible, sí es bueno para hacer la investigación y nos pueden decir incluso a veces cuándo los objetos fueron movidos. Entonces, creo que no se hace un uso pleno de las mediciones y los objetos, lamentablemente. Y las conclusiones es que nos permiten esta tecnología utilizar estos elementos y esta tecnología para hacer mediciones. Si no usamos las mediciones, creo que Faro y Leica es demasiado caro si no usamos las mediciones. Y también los sistemas Faro y Leica que utiliza la policía francesa no pueden utilizarse así como están en la realidad virtual. Pero, ¿qué quiero decir cuando digo realidad virtual? ¿De qué se trata? En realidad, la realidad virtual es una simulación de un entorno o de una imagen en 3D con la posibilidad de interactuar. La persona tiene que estar usando equipo especial, como lo que pueden ver en pantalla, como una especie de casco que tiene una pantalla y guantes o algún tipo de herramienta con sensores especiales. Esto nos permite hacer la reconstrucción y así podemos movernos dentro de un área, una sala que hemos recreado. Esta área es exactamente como estaba el día en que se descubrieron los hechos, sin modificaciones desde aquel momento hasta el día de hoy. Los sospechosos, los testigos, los demás pueden incluso interactuar con el entorno del lugar del hecho y con los objetos presentes. Entonces, así le pueden decir al juez qué hicieron o qué vieron. El primer intento de realidad virtual data de los 1960, con el Sensorama se llamaba el equipo, pero no era realmente el movimiento. Luego, más adelante, se desarrollaron otras herramientas y se veían como esto, como este tipo de casco que permitía el movimiento en un lugar real. Sí, a partir de 2014, las empresas empezaron a desarrollar mejor tecnología para poder satisfacer las necesidades en campos diferentes. Hay nuevos cascos, los pueden ver acá a la derecha, nos dan una experiencia realmente inmersiva, prácticamente igual a la realidad. Y se pueden incorporar los sensores al casco para poder tener las manos libres, digamos, sin tener guantes. Esto es muy nuevo. Los antiguos eran como estos, con algo en las manos. Teníamos las manos ocupadas. ¿En qué campo se puede usar la realidad virtual? Bueno, muchísimos. Hay mucha diversidad. Sí, el primero, los juegos y la capacitación, el entrenamiento de las fuerzas militares. Hay empresas como Airbus, Boeing, que entrenan a sus técnicos utilizando realidad virtual. La NASA también. Y así evitan gastos enormes y también la destrucción de equipo muy costoso. En el campo de la medicina, específicamente en la cirugía, el uso de la realidad virtual, bueno, es lógico y entendible, para evitar utilizar cuerpos. Y con mucha velocidad, otros campos empezaron a aprovechar la realidad virtual. Hoy en día, con la COVID-19, también hay nuevos campos que están utilizando la realidad virtual. Quiero mostrarles algunos de los usos y aplicaciones. I just go to Acá. YouTube. Esto pueden encontrar en YouTube.
pueden ver algunos usos de la realidad virtual. Por ejemplo, acá pueden ver soldados, fuerzas militares, pueden ver que están en un gimnasio, en una sala. Están haciendo entrenamiento, pueden verlo como si estuvieran inmersos en esa situación, porque están usando, a ver si vuelvo, están usando estos cascos. Cada uno de ellos tiene un casco. ¿Ven? Para ellos lo que ven no es estar en una sala o en un gimnasio, sino es como si estuvieran en una situación de combate real. En el caso de los juegos, bueno, esto es un juego nada más. Uno se siente dentro del auto, por ejemplo, listo para la carrera. Para capacitaciones y formaciones profesionales, acá acá tiene el conductor, por ejemplo, puede ser de un ómnibus, un colectivo. Otro, el que tiene las herramientas, puede hacer acá, cambiar las cosas del lugar y puede practicar cómo hacer una reparación, un arreglo. En este caso está trabajando en un ferrocarril. Acá también ven herramientas. El muchacho está usando el casco. Está en una sala en su estudio, quizás, pero es como si estuviera en una obra en construcción. Puede moverse, ¿sí? Puede hacer lo que quiere. Por supuesto, podemos mover la silla si queremos. ¿Sí? Uno tiene que conocer, por supuesto, el peso real de los objetos. En el ámbito de la medicina, como decía antes, es para formación, una buena capacitación médica. ¿Sí? Está haciendo entrenamiento en cirugía, que es, ¿sí?, en las articulaciones. So it is that. There is a help to show him where y incluso hay una función de ayuda que le dice exactamente dónde hacer la incisión para la cirugía rotuliana. Es increíble realmente el uso que se le puede dar. También se puede usar esta tecnología para, no sé, entretenimiento, diversión. Estamos todos en Marsella ahora. Y ven, puedo salir, divertirme. ¿Ven? Vivo a 100 metros yo de este lugar. Estamos ahora en el centro de Marsella. Y hacemos un paseo gracias a la realidad virtual. Ven que pueden utilizar esta tecnología para muchísimas cosas, en muchos ámbitos. La pregunta es, ¿qué pasa con la justicia? De hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede usar en la justicia? La realidad virtual sí nos permite interactuar con la escena del crimen y podemos mover un cuerpo, podemos hacer mediciones, ver el peso, lo cual es muy difícil en una reconstrucción real. Haciendo esta reconstrucción virtual, no hay realmente dificultades, escollos. Si se hace las cosas a la noche, bueno, se puede simular la oscuridad. ¿Sí? O sea, apagamos las luces, digamos. Si estaba lloviendo, si había viento, si estaba soleado, no importa cuáles son las condiciones meteorológicas, todo se puede simular. El juez, el fiscal, los abogados, todos pueden ver qué es lo que usó la persona usando Crime 3.0, esta herramienta. Si hay que interactuar con la víctima,
bueno, la persona que está usando este tipo de vestimenta, este calzado, todo se incluye en esta herramienta, en la representación, en el modelo 3D. Pero, ¿qué es esta herramienta Crime 3.0 realmente? Bueno, en primer lugar es una aplicación que nos permite reconstruir en 3D cualquier tipo de área, de lugar. Para hacer este modelado 3D usamos las fotografías, por ejemplo, como los que hacen la investigación forense, pero también se usan imágenes de circuitos cerrados de TV o incluso fotografías de los propietarios de los lugares. Y los resultados están disponibles solo en las computadoras personales y no en Apple. No hay una aplicación por ahora para Apple o para Linux. El usuario puede moverse adentro libremente. Hay opciones para ver el área desde distinto ángulo o solo la evidencia. Y se puede incluir incluso las conclusiones del análisis de las manchas de sangre. Pueden ver acá, estas son imágenes nada más, fotografías quiero decir, ¿sí? De nuestro trabajo. Pueden ver acá arriba el lugar, este dormitorio, pueden ver las manchas de sangre, pueden ver un menú, acá constatación en francés, y esto tiene que ver con los análisis del técnico forense, y acá podemos ver las conclusiones, si queremos. En otra situación, es lo mismo, es una fotografía nada más. Podemos ver esta habitación, manchas de sangre, y acá el resultado del análisis de los patrones de mancha de sangre. Es que solo era una persona con sangre que vino del dormitorio a la cocina. Se lo encontró muerto en la cocina. Hay muchísima sangre en el dormitorio. En la última, a la derecha, pueden ver acá en un café, el dueño del café apareció muerto acá en el baño y pudimos, usando las manchas en la pared, pudimos llegar a una conclusión. Dijimos que el homicida estuvo aquí lo apuñaló varias veces. Pero estas son solamente fotografías. En realidad quiero mostrarles videos sobre estas representaciones en 3D. Usé una computadora Apple, así que por eso decidimos preparar unos videos para compartir con ustedes en esta presentación. A ver, veamos el primero. Voy a volver a la primera escena. Voy a empezar con esta. No, perdón, no está en el comienzo. A ver. Ahí. Está mejor. Ya estamos en el lugar. Estamos acá en el pasillo. Pueden ver acá la posición donde están. El triángulo blanco son ustedes. Si se mueven, el triángulo se mueve también. Estamos en la parte del frente de la casa, vamos hacia el interior. Baño, cocina. Se pueden mover libremente por el interior de la vivienda. Pueden ir donde quieran. Y si quieren ver un plano, hacen un clic acá y pueden ver todo el plano de la vivienda. El triángulo blanco es la posición de ustedes, recuerden. Vamos acá a los hechos, lo seleccionamos en el menú y ahí aparece la sangre, mucha sangre. ¿Ven? Se van moviendo, recorren con libertad, ¿sí? No hay nada prohibido.
Estamos acá en la sala, ¿sí? El otro extremo del mismo departamento. A ver, quiero detenerme un minuto. No sé si en sus países esto es igual. En Francia usamos acá estas etiquetas amarillas con números. Sí, lo hacen los peritos forenses. Usamos estos plásticos amarillos en número para cada prueba. Acá en el video ven exactamente lo mismo que en la realidad. Pero si no es que hay 87, en este caso no es 87, 90, 100. Sí, en este caso son los números de las fotografías, no se refiere a las pruebas. Pero si hacemos clic en las referencias, pueden ver la imagen, la fotografía tomada por el perito forense. Pueden hacer clic en cada una de estas referencias en amarillo y ahí van a ver la fotografía, una o varias de las fotografías que se tomaron de cada una de las pruebas. Acá lo mismo. Acá pueden ver, al hacer clic que se abre la fotografía. Como les decía, ¿sí? Ahí extraemos las manchas o las incluimos, las manchas de sangre. En este lugar vamos al lugar del hecho. Estos números, sí, esto no es del perito forense, esto son de lo que yo hice, mi trabajo. Este número es mi número del trabajo que yo hice en esta representación. Acá es igual, lo mismo. Si hacen clic en el número, van a ver la mancha de sangre, la fotografía. Las conclusiones ahora. A ver. Primero quiero explicar esto. ¿Por qué vemos esto? En primer lugar, cuando hacemos clic en estos botones, acá en el menú, esta es la posición que se determinó según el análisis de las manchas de sangre. Lo primero es la conclusión del informe. Pero no quiero mostrarle los nombres, ni el lugar, los datos de la víctima, ni del sospechoso. Así que por eso lo borramos. Está así difuminada la imagen. También tiene los distintos lugares, los distintos sectores de la vivienda. Esta es la primera vez que hicimos esto. En la entrada, a la derecha, del lado derecho de la entrada, no pudimos determinar una postura con precisión, donde había salpicaduras y no pudimos decir con precisión qué ocurrió en ese lugar. Y lo que dijimos es que la víctima tenía que estar dentro de esta zona, digamos, de este rectángulo delimitado por las rayas rojas. Acá hay una especie de agujero negro, digamos. Acá hay sangre, ¿sí? Y no pudimos determinar el origen exacto ni la ubicación exacta del agresor y el agredido. Por eso se determina un área, una zona. Acá, en la entrada, frente a la puerta, donde... A ver, voy demasiado rápido, perdón. Acá, frente a la puerta de entrada, como decía, en el piso y sobre la puerta blanca, encontramos muchísimas manchas de sangre. Y estas manchas nos ayudaron a llegar a esta conclusión. Decir que se produjo un apuñalamiento aquí y que la víctima tenía que estar del lado izquierdo de la entrada y que el agresor, ¿sí?, del lado derecho.
Luego podemos pasar a la sala, frente de la televisión. Ven las conclusiones y pueden ver cómo cambian de ángulo e ir a cualquier lugar para ver lo que quieran. Sí, ustedes van eligiendo el mejor ángulo, la mejor posición para ver la acción, para ver lo ocurrido. Acá en este baño tienen la posición de la víctima solamente, a veces el agresor también, ¿sí? Porque el agresor fue moviendo a la víctima. Acá pueden ver las manchas dentro de la bañera también. Y como decía, usamos todas estas manchas para llegar a las conclusiones. En la cocina también hay muchos lugares donde ocurrió violencia. En la entrada, frente a la heladera. Acá al final vemos solo una posición, no hay un acto violento, solo la posición de la víctima que está sangrando. Así que pueden ver también que pueden recorrer la vivienda como quieran. Hacen lo que quieren, básicamente. Tengo otro video para mostrarles. Este es parecido al anterior, es más corto, para que vean cómo funciona esta modelización en 3D, así que no tengo mucho para agregar. La víctima que se descubrió en esta posición. También mucha sangre en la cocina, los números. Las manchas. Recuerden, ¿sí? Este es mi tema favorito, el análisis de patrones de manchas de sangre. También pueden ver el plano. Bueno, las conclusiones que están borradas. Y ahí quiero mostrarles una de las posiciones. No hay violencia, no hay eventos violentos acá. ¿Ven? Los distintos los movimientos que fue haciendo la víctima y cambiando de posición. Now, this one I want to finish with this one. Y bueno, quiero terminar con este. Oops. Ooh. This one is the first time that we did that. Is an airport. Este es la primera vez que hicimos este tipo de trabajo. Este es un aeropuerto. Murieron 2 personas en este aeropuerto. ¿Sí? A las 11:30. Primero, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el aeropuerto. Para eso hay que ir al lugar, sacar muchísimas fotografías, hacer mediciones, o sea, del aeropuerto en sí mismo y también del exterior. Acá tienen el plano. Al igual que en los otros, pueden recorrerlo libremente, caminar, digamos, dentro de este modelo 3D. A ver, lo detengo acá. En este caso, hubo manchas de sangre, pero mi labor no fue hacer un análisis del patrón de las manchas,
sino ver todas las cámaras, todo el circuito cerrado de televisión del aeropuerto, para reconstruir la acción desde el momento en que entró la víctima y el victimario hasta el homicidio. Así que tuvimos que trabajar con 54 cámaras y pudimos construir este video. Primero ven dos vehículos, acá uno gris, perdón, fui muy rápido. El negro, perdón, el negro el grande, es de una de las víctimas. Este otro, el agresor está acá. Y es gracioso, digamos, porque llegaron al mismo tiempo. Sí, sí, realmente nos sorprendió eso. Si tienen la hora, la pueden usar, por supuesto, las horas de las cámaras de seguridad. Pudimos ver, usando las cámaras, que una de las víctimas estaba saliendo y el homicida estaba llegando. Luego vimos que lo vio, sí creo que lo vio en este momento, a la víctima estoy diciendo. Acá en el mapa pueden ver la ubicación de cada una de estas personas. Este es este que está acá. Este fue una de las víctimas, pero este no murió. Creo que terminó siendo solo un testigo. Recibió, sí, un balazo. Y acá pueden ver todas las posiciones, las cámaras, las horas, las dos víctimas. Este es el conductor del auto negro, el otro sí, había llegado en un vuelo, el agresor está acá, quien disparó, listo para trabajar, digamos. Ahí, bueno, pueden ver lo ocurrido. Acá pueden ver el triángulo celeste. Son ustedes quien está usando, digamos, la herramienta. We made two animations. One of them también armamos dos animaciones. Una es como la mirada de la víctima. Finalmente se encontró el vehículo gris en la zona de las montañas y hubo un incendio en ese lugar. So I'm ready to finish this presentation with... Acá ya estoy listo para ir terminando la presentación con uno de estos casos. En este caso, tampoco tengo manchas de sangre para analizar. Simplemente fue un trabajo de modelización tridimensional. En este caso, bueno, los bomberos llegaron mientras ocurría el incendio. Sí, murió una mujer en el dormitorio. Entonces el juez me pidió que reconstruyera la casa. Utilizamos los planos constructivos de la casa y también las declaraciones, ¿sí?, del hijo de la víctima, para poder hacer la reconstrucción del interior de la vivienda.
¿Ven acá? Acá abajo ven la fotografía. ¿Sí? Estaba haciendo el trabajo del perito forense y acá tenemos la reconstrucción. El juez me pidió que lo hiciera y que usara la realidad virtual y que incluyera a los dos sospechosos en esta reconstrucción, que los pusiera dentro de la casa. Y acá vemos la última. Tampoco hay análisis de manchas de sangre en este caso. Sí, pueden ver un evento en el que hay violencia. Había una única cámara de televisión que grabó lo ocurrido. El juez me pidió que hiciera una modelo move para ver el movimiento. Esta es la imagen real, digamos, y acá podemos ver la reconstrucción. Y ven que como ustedes pueden recorrer la escena y acercarse o alejarse de la víctima y al agresor. And we are really lucky in this case. Tuvimos suerte en este caso porque teníamos la cámara de televisión, pero también tenemos las sombras acá, ¿ven? Y las sombras son muy útiles también para poder hacer un análisis de la distancia entre la víctima y el victimario. To be quicker in this. Para ser un poco más rápidos en esta reconstrucción, lo que hicimos fue cambiar un poco las reglas, digamos. En un caso real, en un modelo 3D, no podemos movernos, digamos. Tenemos una separación acá, pero para acelerar las cosas incluimos esta capacidad, digamos. ¿Sí? Y es como que podemos atravesar esta pared divisoria de metal. ¿Sí? ¿Sí? Para no tener que dar toda la vuelta larga. Incluso acá tenemos la cámara y la cámara es como que son ustedes. Donde están parados y qué es lo que están mirando. Acá usan el botón más, pueden pasar de una vista a la otra. Using this 3D modeling, usando este modelo en 3D, podemos decirle al juez que hubo contacto entre el agresor y la víctima, y al analizar el contacto, los contactos, los técnicos pudieron encontrar ADN en 3 puntos. En el talón de la víctima, creo, ADN del agresor, por supuesto. Sí, creo que en la planta del calzado de la víctima y, si no me equivoco, en la mochila de la víctima. So, where is? So I show you some. Así que les mostré y compartí distintos videos y reconstrucciones del uso de la herramienta Crime 3.0.
Unos de este año y la mayoría son del año pasado. Quiero ir terminando con la presentación para decirles que todavía en Francia, sí, muchas veces pasan 2 años desde el momento del delito hasta que se cierra, incluso a veces 10 años, y muchas veces no se puede volver a entrar al lugar de hechos, porque los jueces dicen que a lo mejor en algún momento quieren ir con el jurado, pero de hecho nunca van durante el juicio. Y el costo es enorme porque el Estado tiene que pagarle al propietario del lugar de las instalaciones y el dinero sale de los impuestos. Así que esto es parte de mi dinero también. Así que yo preferiría que el Estado lo use para cosas más útiles, digamos, y no para mantener este lugar cerrado. Francia, a menudo, al final de toda la investigación que hace el juez de instrucción, por ejemplo, o el fiscal, el sospechoso con su abogado, el abogado de la víctima y algunos otros peritos, van al lugar del hecho, vuelven. El juez trata de reconstruir los hechos utilizando las declaraciones de los testigos y del sospechoso, pero también utiliza las conclusiones de los análisis forenses. Y se necesita una explicación realista de todos los hechos. Y como dije, hay mucha gente involucrada. Y entonces es muy difícil llegar a ver toda la reconstrucción entera. Las salas o las habitaciones son muy pequeñas para todas las personas. Entonces también es muy difícil que el juez pueda tener una discusión realista con los abogados, con los sospechosos. Y realmente, ¿qué pasa con la seguridad también? Evitar que los sospechosos o el sospechoso escape, ¿sí? Entonces se necesitan a lo mejor más policiales, hay que asegurar toda la zona, el lugar. ¿O qué pasa si el lugar es peligroso? No sé, una vivienda, una casa muy antigua. ¿Y qué pasa con la destrucción de escenas si hay un incendio? ¿Sí? O cuando se reconstruye un lugar. Entonces, en ese caso, ¿sí? Esta herramienta es una forma de resolver estos problemas. El uso de la realidad virtual también nos permitiría ingresar a estos lugares sin que haya riesgo ni peligro. Si Crime 3.0 puede usarse también para brindar fundamento a las conclusiones y le da al juez una mirada global de las conclusiones forenses. ¿Cuál sería el futuro? ¿Sí? ¿Qué pasa con Crime 4.0, el futuro? Bueno, estamos trabajando en accidentes de tráfico para que el juez pueda tener la mirada del conductor, del testigo, de la víctima y también la vista que desee, ¿sí? Para ver el accidente desde distintos ángulos. También estamos trabajando en lo que es la realidad aumentada para que los jueces puedan usar anteojos para ver cómo era el área cuando se descubrieron los hechos. No hay una aplicación nueva, digamos. La innovación es el nuevo uso de una aplicación conocida en otros campos y ahora traerla a la justicia. Así que esta sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Philippe. Excelente. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a leerle algunas preguntas a Philippe y hemos colocado en el chat que pueden contactarlo a Philippe a su correo electrónico. Él nos ha proporcionado esa dirección. Entonces allí le pueden hacer consultas más extensas. Por ahí el tiempo que nos lleva aquí, más que nada también teniendo en cuenta el trabajo de nuestro intérprete, va a ser más acotado. Vamos a leer un par de preguntas. Y la primera es mía, así que voy a pedirles disculpas al público, pero la voy a hacer yo primero, la pregunta. Más que pregunta es compartir con Philippe algo que reflexionamos antes de este evento, donde yo le transmitía mi preocupación sobre la posibilidad de modelado que hay en Latinoamérica. No tenemos esta
posibilidad de un software específico, sino modelado genérico, incluso de código abierto, donde veíamos en casos de otros profesionales que se reconstruía la escena por completo, es decir, todos los movimientos, sin tener esos indicios que soportaran tal teoría o tal reconstrucción. Eso lo vemos con mucha preocupación aquí, y lo que le mencionaba a Philip es que es muy coherente el planteo de su conferencia, porque has mostrado la reconstrucción por eventos, es decir, las diferentes secuencias, soportándolo, por ejemplo, con análisis de mancha de sangre o biomecánica. Si podrías hacer un comentario tú también al respecto. We spoke about that. Bueno, sí, recuerdo que hablamos de esto y en muy pocas veces, diría, pero la mayoría de las veces no se puede hacer una reconstrucción dinámica de todos los eventos ocurridos. Mis reconstrucciones son reconstrucciones de ciertas secuencias. No puedo hacer una reconstrucción de todos los eventos ocurridos. O sea, hice la reconstrucción de ciertas secuencias, no más que esto. Y quiero decir algo de esta herramienta CRIME 3.0. No es un software específico, de hecho es un software de reconstrucción. Usamos el software que utilizan los arquitectos, por ejemplo, y no hay un software específico, ¿sí?, para este modelo de CRIME 3.0. Es una reconstrucción en realidad, y lo más importante no es el software, sino el técnico sentado detrás de la computadora y también, por supuesto, los datos que se cargan. Si podemos hacer la reconstrucción usando datos de Francia, pero se puede usar de cualquier lado en realidad. O sea, porque no es que estamos yendo realmente al lugar del hecho. O sea, podríamos hacer lo que quisieran. O sea, lo que tenemos en las fotografías. Si tenemos las fotografías de cualquier lugar, podríamos hacer la reconstrucción. Pero volviendo a los eventos, a veces no puedo reconstruir ningún evento. Cuando se limpia el área, digamos, el lugar, puedo decir, bueno, el piso está limpio. Si hubo sangre, uso Blue Star, por ejemplo. Entonces, hay algo o hubo algo antes de que limpiaran. El resultado del análisis de ADN dice, bueno, hubo sangre de alguien, pero no puedo reconstruir el evento. Entonces, cuando reconstruyo un evento, puedo probarlo, demostrarlo, usando las conclusiones del análisis de los patrones de manchas de sangre. No sé si respondí tu pregunta, Pablo, tu comentario, digamos. Sí, gracias, Philip. Tengo algunas preguntas de Daniel Attinger, no sé si lo conoces. Yeah, of course, yes. Sí, por supuesto lo conozco. Sí, un amigo. Daniel nos dice si tienes planeado incorporar la clasificación sobre la determinación del área de origen de manchas de sangre a CRIME 3.0. Si tienes planificado integrarlo, es decir, la clasificación sobre manchas de sangre al software. In my methodology, En mi metodología para ubicar a la víctima o al menos dónde estaba la sangre, no utilizo la trigonometría. Uso la ubicación de ciertas manchas, de la mayoría de las sangres, sí, son las circulares. Las uso para mostrar la posición de la víctima, pero
En el modelo en 3D, sí, no lo explico. Sí, en el informe sí doy explicaciones, el informe que escribo, de por qué decidí poner la víctima acá o allá. Pero en la reconstrucción no hay ninguna explicación al respecto. La explicación está en el informe, no en el modelo 3D. Bien, Philip, excelente, muchas gracias. Daniel, si consideras que hay algo más que agregar. Igualmente, Daniel te saluda y felicita por la conferencia. Hay muchos saludos y felicitaciones de distintos lugares de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, distintos lugares de Argentina. Wow. Nos hacen un comentario, Hugo Daniel Escobar dice: con esta aplicación se evitaría contaminar menos la escena del crimen. Yeah, of course, yes. Yes, because we Sí, don't have por to. supuesto, porque no hay que estar metiéndose al lugar del hecho. Por supuesto, hay menos contaminación del lugar del hecho, porque no vamos ahí a hacer el modelo, no tenemos que ir al lugar físicamente, ¿cierto eso? Bien, hacen un comentario que en medicina están utilizando un entorno de un software francés para este trabajo. O sea, utilizan software de aplicación para la medicina, como lo que mostraste, aquí en Argentina. What? I don't understand. There is a question. Pero no había pregunta y no era un comentario nomás. Era un comentario solamente a lo que mostraste en los Okay. videos. Saying that they use it in medicine. Okay. Y la última, te hago, Philip, desde Ecuador. Jonathan nos dice: ¿esta recreación 3D se la puede considerar como una reconstrucción de hechos? No. No. No es una reconstrucción real. Sí, porque no estoy haciendo todos los eventos. Si los eventos están grabados en una cámara de televisión, sí podríamos hacer exactamente lo mismo. Ahí sería una reconstrucción real, porque tenemos la grabación, pero sin esto, y es lo mismo, digamos, ¿no? Sí. ¿Recuerdan el video que les mostré? Que no tienen la cara de la víctima, no tienen la cara del sospechoso. Se usan siluetas nada más. Porque quiero mostrarle al juez, al jurado, que esa es mi reconstrucción utilizando estos datos. ¿Se acuerdan los datos que usamos? Antes los expliqué. Usamos la conclusión de los peritos, pero es una reconstrucción basada en las conclusiones de los peritos. Si no es una construcción real, digamos, o no es una reconstrucción de los hechos reales que tuvieron lugar, sino que está basada en conclusiones de estudios de peritos, de análisis de peritos. Bien, ahora sí la última, Philip. Nos consultan, dice: ¿cuánto tardaría una persona en entrenarse para el uso de este software o de este sistema? I don't know. In fact, no sé en realidad. Yo trabajo con la Escuela de Artes de mi ciudad, de Marsella, y de hecho el técnico que trabaja para mí es uno de los profesores de la Facultad de Arte. Y él sabe mucho respecto de este tipo de software y sabe cómo hacer reconstrucciones. Así que no sé cuánto tiempo se necesita realmente para aprender a usarlo, para estar entrenado, ¿sí? Para utilizar estos software. Él, bueno, creo que es docente hace varios años y está trabajando con este software desde hace rato porque tiene bastante experiencia. Así que
Yo nunca intenté aprender, creo que yo no soy capaz y tengo otras cosas para hacer además. No sé exactamente realmente, no menos de un año imagino. Bien, Philippe, muchas gracias. Te dejo De nada. los últimos minutos para que tú puedas despedirte y saludar al público. Muchas gracias por aceptar la invitación y por esta conferencia y el Thank you. tiempo que has dedicado. You're welcome. You're welcome. Thank you. No, de nada, gracias a ustedes, Pablo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Gustavo y Alicia de Interdata y a todos los asistentes. Nos vemos en una próxima conferencia. Gracias por su participación.